Hola amigos, en este jueves 24 de marzo de 2022. Saludamos a Pedro Calvo, que nos dice buenas tardes, Fernando y buscadores, a Kenel, que dice buenas tardes a todos y todas desde Vizcaya. Claudia Barba nos dice hola amigos buscadores, el mundo fuera y con su ritmo, yo acá en mi camino. Abrazos a todos. Shuga, hola amigos, buenas tardes, noches a todos. Y Arwen, buenas noches a todos. Hoy empezamos 12, normal, ya se sumarán luego más, y tocaremos el segundo tercio de los versos pitagóricos. Hernán Torres nos dice buenas noches, Fernando y amigos buscadores. Y Sniper, un saludo desde California. Bien, pues ya son las 8, así que vamos a empezar puntualmente. Los versos pitagóricos que yo les llamo, se les llamaron versos de oro, por si acaso alguno quiere buscar en internet estos mismos versos. Y empezamos en el 25. Dice así. Voy a ajustar el sonido porque me parece que está un poco bajo. Ahora. Que nadie, ni con palabras ni con obras, te engañe. De modo que ni actúes ni digas lo que para ti no sea lo mejor. Lo mejor, pues efectivamente, es muy exigente. Pero esto a un Procoptes, a un buscador, se le puede plantear, se le puede pedir, se le puede recomendar. Porque dentro de sí tiene un motor que le hace precisamente tender a esto. Si no tuviera ese motor, no se conseguiría nada. Pero con ese motor es cuando el Procoptes, el buscador, consigue cosas. Y no es demasiado pedir que haga o diga lo que para él sea lo mejor. Y sigue diciendo luego los versos de oro. Delibera contigo mismo antes de actuar, de modo que tu obra no sea insensata. No preguntes a tus padres, no preguntes a tu profesor, no preguntes a alguien con más años que tú. Delibera contigo mismo, porque tú, por lo que has hecho hasta ahora, por lo que has crecido hasta ahora, tienes la guía interior, lo que aquí llamamos mente superior o corazón superior. Y consultando con eso, puedes saber la manera de que tu obra no sea insensata, sino que sea lo mejor. Dice luego el 28, cosas miserables hacen y dicen los humanos sin logos. Esto es un concepto nuevo, los humanos sin logos. Los pitagóricos ya sabían que todos tenemos un logos, pero ese logos está en forma de semilla, no está crecido, está en forma de semilla. Y hay personas que se dedican a desarrollar esa semilla, a hacerla crecer y a que se convierta en planta y a que se convierta en árbol y de frutos, y hay otros que no se dedican. Y por tanto, la semilla no crece y se queda en una cabecita de alfiler cerrada, compacta, que no produce frutos. Bueno, pues los humanos sin logos son los que no siguen ningún camino, los que no se preocupan de su forma de ser. También lo sabía entonces, y eran mayoría, más mayoría que ahora incluso. De forma que existen los humanos sin logos y dicen y hacen cosas miserables. Y sigue, de modo que por ello lleva a término lo que no te deje luego sin riendas. No cometas errores grandes que te dejen sin escapatoria, sin control. Consulta contigo mismo. Dice el versículo 30, no hagas algo de lo que no estés seguro. Aprende
todo lo necesario y desplegarás así una vida plena. Tienes forma de consultar. Existen capacidades superiores para que seas como seas, mental o emocional, tengas una guía, un apoyo, un recurso al que consultar y esperar la respuesta. Hazlo. Y entonces desplegarás así una vida plena. Coincidiendo con lo que hay humanos sin logos y los buscadores, dice los versos que desplegarás así una vida plena. Desplegarás lo que antes estaba plegado. Lo que antes de empezar a buscar tenías plegado, lo desplegarás. Y lo que desplegarás será una vida plena o una vida cada vez más plena. Pero para eso tienes que aprender todo lo necesario y hacer, practicar. Porque se despliega la vida plena cuando practicas con la acción. Dice el 32, es necesario no ser despreocupado sobre la salud del cuerpo, sino tener medida en alimentación, bebida y ejercicio corporal. Sabían los pitagóricos, porque eso lo sabe todo el que practica estas cosas, que la salud es la base. Es una base imprescindible. Con la salud deteriorada, con la enfermedad encima, es heroico seguir las reglas y los círculos y la búsqueda. Es necesario contar con buena salud. Y para eso hay que tener cuidado y medida en alimentación, bebida y ejercicio corporal. Y dice el versículo siguiente, y por medida me refiero a que todo eso no te cause molestia. Que no comas en exceso para que no te cause molestia. Ni bebas en exceso para que no te cause molestia. Ni hagas demasiado ejercicio corporal que te pueda causar molestia. Es decir, la molestia es el termómetro que te dirá si estás alimentándote bien, bebiendo bien y haciendo el ejercicio debido. Sigue luego. Acostúmbrate a un género de vida limpio y varonil. Y esto se conecta con lo que nos dijeron el día pasado, deseos y acciones vergonzosas jamás, ni contigo ni con los demás. Como todos sabemos que en la antigüedad eran mucho más libres en temas de sexualidad general que hoy en día, o por lo menos que con el cristianismo, pues hay que tener en cuenta que los pitagóricos sabían que había buscadores, procoptes, filósofos, gente que buscaba la sofía, la sabiduría, y había hombres sin logos. Y por tanto, a estos hombres sin logos no se les podía plantear ninguna exigencia de perfección, de control sobre sí mismos, sino que prácticamente había que dejarles que hicieran lo que les apeteciera, respetando la integridad de los demás. Al Procoptes no, al Procoptes se le podía decir, acostúmbrate a un género de vida limpio y varonil, de forma que no hagas acciones vergonzosas ni contigo ni con los demás. Y luego sigue, y pon atención en todo lo que haces, ya que la envidia tiene fuerza. Date cuenta, amigo Procoptes, que la mayor parte de tus conciudadanos no practican lo que tú practicas, no buscan desarrollar la semilla. Y por tanto, la envidia tiene fuerza. No hagas ni digas cosas de las que te puedas avergonzar y te puedan acusar ante la asamblea de la ciudad, de la polis. Porque el castigo por las acciones indebidas y el juicio de toda la ciudad sobre ti puede llevarte al destierro y tener que estar pues 5, 10 años fuera de tu ciudad, expulsado.
Por eso, acostúmbrate a un género de vida intachable. Dice el 37, no gastes en exceso, como hacen los desconocedores de lo perfecto. Ni seas tacaño, la medida es lo mejor en todo. O sea, ni despilfarrador y hacer ostentación de los bienes que tienes ante gente que tiene mucho menos, ni ser tacaño, sino el término medio. La medida es lo mejor en todo. Dice el 39, actúa de modo que no te entorpezcas, reflexionando contigo mismo antes de obrar. Como veis, el reflexiona contigo mismo, consulta a tu guía interior, es una enseñanza que se repite mucho en los versos de oro. Tienes una guía interior, úsala. Luego habla de un tema que se ha tomado en la religión cristiana. Lucha, dice el versículo 40, para que tus ojos no concilien el sueño antes de que hayas reflexionado contigo mismo cada obra del día. ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Algo que debía hacer no he hecho? Examina desde el principio lo que has emprendido y después, por las obras mediocres, repréndete. De las buenas, alégrate. Dada la tendencia de los buscadores a fijarse y centrarse y rememorar las cosas que uno hace mal, diríamos, de las obras mediocres, repréndete y perdónate. Porque hay veces en que no sabemos perdonarnos a nosotros mismos por los fallos que tenemos. No, te reprendes ese día y te disculpas, te perdonas y el próximo día, partiendo de cero, a hacerlo bien lo que has fallado hoy. Y de las buenas, alégrate. Has conseguido actuar con perfección. Dice el 45, esfuérzate, trabaja en esto. Es necesario practicar a fondo estas cosas. Es importante. El tema que tienes entre manos, amigo buscador, amiga buscadora, es importante, es vital, es fundamental en tu vida, es el objetivo. Así que esfuérzate, trabaja en esto, tómatelo en serio, tómatelo con profesionalidad, como si fuera tu profesión segunda o quizás primera. Hay que practicar a fondo estas cosas. Y dice, estas cosas, el 46, te pondrán tras la huella de la perfección divina. Es decir, no tras cualquier cosa, no, tras la huella de la perfección divina. Ese es tu modelo. Eso es la meta, la perfección divina. Claro que no vamos a conseguir la meta plena, pero acercarnos a la meta, participar de esas capacidades algunos días, una parte de nuestro tiempo, cuanto más mejor, es ya un triunfo suficiente. Así es, dice el versículo 47. Te lo aseguro por el que dio a nuestras personas la semilla. Es como si el propio Pitágoras nos dijera, todo esto que te enseño, tenlo por cierto. Te aseguro que es cierto. Y te lo aseguro por aquel que dio a nuestras personas la semilla, la divinidad. ¿Y quién? ¿Y qué es la semilla? Y dice el versículo 48, la esencia del principio eterno. Es decir, la semilla que tenemos, la semilla que nos dio la divinidad, es un trocito de su esencia. La esencia del principio, del uno, del primero, del Dios más alto, que es eterno.
Más claro no se puede decir. Y esto está dicho antes de Heráclito. La semilla es la esencia de la divinidad. Y desarrollarla nos llevará a participar de las facultades, de las propiedades de la divinidad. Yo he conseguido dos versiones, dos traducciones en Internet de estos versos de oro. Y tengo que deciros que no me han gustado nada. De esto, de traducciones, hablaremos el cuarto día, cuando ya tengamos todos los versos de oro en nuestro poder. La versión de hoy estará también esta noche o mañana primera, ahora, en la descripción del vídeo, pero las traducciones no son buenas. Por eso, uno de vosotros me ha preguntado, ¿dónde puedo conseguir? Bueno, pues le he dicho, en la web, en Sofía Originals, hay un enlace sobre libros de conocimiento. Y a ese enlace, que lo tenéis en el comentario de uno de vosotros, os podéis, si queréis, cotejar, comparar y leer temas de sabiduría, de conocimiento. Ahí tenéis pues una docena o más de libros que realmente lo contienen. Por eso, fijaros en esos libros que están, digamos, que han pasado una criba exigente, y no busquéis cualquier cosa o traducciones que están en la red, porque no son acertadas. No son acertadas. Las criticaremos y las analizaremos despacio el cuarto día. Sócrates a esto le llamó filosofía. Hoy en día, hablar de filosofía es hablar de algo completamente distinto de lo que estamos hablando nosotros aquí. Yo cuando hablo con alguien que, pues incluso hablé con una profesora de filosofía, era amiga y por tanto pues tampoco fui tremendamente claro, pero le pregunté, ¿tú crees que existe la sabiduría? Y no, por Dios, ¿qué va? Eso es una fábula de los antiguos. Entonces, claro, pues no es de extrañar que no se enseñe el conocimiento en las clases de filosofía, ni en los libros de filosofía. Y como ya se ha hecho un consenso de qué es filosofía, pues hay que seguir ese consenso y un profesor tiene que seguir ese consenso. Los versos de oro para un Procoptes aislado en una aldea perdida en la Grecia antigua eran efectivamente versos de oro, los versos pitagóricos, porque le bastaban estos versos para poder avanzar mucho en el camino. Eran más que nuestros cimientos, eran parte de la rampa de acceso. Si luego podía ir a los misterios de Eleusis en Atenas, pues tanto mejor. Pero si ese Procoptes vivía hacia el año 350, 400 o 450 antes del cambio de era, entonces ya tendría muchos escritos de maestros como Parménides, Xenófanes, Empedocles, Heráclito y Demócrito, antes de Sócrates, que murió el año 400 antes del cambio de era. Y porque los maestros escribieron mucho. Escribieron muchas obras, cada uno de ellos, de las que solo nos ha quedado el título. Y muchas de ellas se titulaban, todos igual, Perifision, que significaba sobre la naturaleza. Y la naturaleza era la naturaleza nuestra, de los humanos, y era la esencia, la semilla. De manera que todo maestro que se preciaba, dejaba escrito un libro de lo que él podía decir de la naturaleza de los humanos, de la esencia, de la semilla, del logos. Pero todos han desaparecido. Y esto es, y el próximo día, el cuarto día,
hablaremos de traducciones y hablaremos también de la historia que ha quedado de Pitágoras. Ha quedado muy poquito, porque su historia y su vida están en las brumas del tiempo. Y no es extraño porque tampoco ha quedado nada de los autores de las Upanishads, del yoga. Entonces, la gente tenía una visión muy ingenua, muy romántica. Escribían la obra y la dejaban ahí para utilidad de los alumnos que fueran a esa escuela. Y nadie se preocupaba de la vida y de los detalles del autor de estos temas. Pues igual pasó con Pitágoras. Apenas se preocuparon de dejar constancia de sus hechos principales. Bien, pues esto es un poco la segunda parte de los versos pitagóricos, versos de oro, y ahora, que tampoco he cortado el chat, empezamos con las preguntas. Dice Yule, estos versos los usaba Pitágoras para enseñar a sus alumnos. Estos versos exactamente no, porque estos versos se reconoce que fueron obra de la escuela pitagórica, no de Pitágoras exactamente, aunque no se puede decir que Pitágoras no dijera nada de esto. Estos versos resumían las enseñanzas de Pitágoras y las enseñanzas que dieron sus alumnos que llegaron a maestros en la escuela de Crotona, que fue donde terminó sus días Pitágoras. Pero para decir que estos versos los usaba Pitágoras, no exactamente estos versos. Sin duda usaba muchas enseñanzas contenidas en estos versos, pues que estos versos resumían la enseñanza de Pitágoras, pero sus alumnos posteriores añadieron cosas, de forma que al final, como obra recopilativa del trabajo de varios alumnos de Pitágoras, en sucesivas generaciones se dieron forma a estos versos y ya se quedaron fijados. Efectivamente, Yule, es un trabajo grupal, exactamente. Es de la escuela pitagórica. No todos íntegros del propio Pitágoras, pero sí podemos asegurar, estar convencidos de que nada de estos versos es opuesto o contrario a Pitágoras. Dice Pedro Calvo, evita siempre provocar la envidia. Claro. Pedro Calvo dice, ¿qué acciones nuestras pueden provocar la envidia? Yo te diría, Pedro, que a ciertas personas no hace falta que hagas nada para provocar la envidia. Tu forma de ser provocará la envidia, simplemente. Y también aquí funciona la experiencia. Cuando hay mucha diferencia de nivel de evolución entre dos personas, esas dos personas no se llevan bien. No se llevan bien. Pero no porque los dos estén en guerra, sino porque uno está en guerra con el otro. Y el de menos nivel de evolución va a ser el que se va a sentir ofendido por la forma de ser del otro. Aunque no haga nada para provocar la envidia, ni los celos, ni la agresividad, ni el resentimiento. Eso es algo que los buscadores tenéis que soportar. Que sin hacer nada, a alguna mala persona que se os cruce en el camino, la emprenda con vosotros, con mayor o menor fuerza, con mayores o menores consecuencias, pero la emprenderá. En cambio, te llevarás fenomenalmente bien con las personas que sean de tu mismo nivel de evolución o parecido. Poco importa que esté un poco más arriba que un poco más abajo. Te llevarás fenomenalmente bien y habrá una hermandad como si fuerais hermanos. Pero en cambio, con los que tengan un nivel de evolución muchísimo más bajo, con los niveles 1 y 2, exclusivamente con los niveles 1 y 2, tenéis que estar preparados a que os muestren agresividad sin que hagáis nada para ello. De forma que, Pedro,
No te hace falta hacer nada. Ahora, segunda regla, no te dejes afectar por lo que haga alguien para humillarte. Ya hablaremos un día ya tocar el tema ese de cómo responder a una persona que le ha tomado contigo, a un mal bicho que le ha tomado contigo. Pero hablaremos de eso. Vamos a seguir con los versos pitagóricos. Tal parece, dice Hernán Torres, que los 10 mandamientos de la ley de Dios fueron inspirados en estos versos. No me atrevo a decir tanto. Previsiblemente, en la cautividad de Babilonia, los versos de oro circularían ya. Y es fácil que circulasen en Babilonia. Y por tanto, pudiera ser que hubieran inspirado los mandamientos. Pero no me atrevo a decirlo. No se puede saber. Porque las ideas en la antigüedad fluían con mucha facilidad y se tomaban unos de otros porque entonces no había registro de la propiedad intelectual. Entonces se copiaba lo que se quería. Incluso en obras de literatura, no de ideología, pues se copiaban y se tomaba lo que uno quería y lo presentaba como propia. Dice Pedro Calvo, ¿por qué es más fácil hacer el mal que hacer el bien? Bueno, pues porque venimos de la animalidad. Venimos del reino animal y hemos sido predadores hace docenas de años. Y por tanto, no hemos tenido respeto hacia el otro animal. Y cuando pasamos a hombres, a humanos, pues tampoco teníamos respeto, porque la experiencia que teníamos era la de no respetar. Y por tanto, el entender que no debemos hacer a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros, eso ya supone un gran paso, un enorme paso, que mucha gente, después de todo ese tiempo, aún no ha asimilado, aún no ha hecho carne propia de eso, de respetar a los demás y no hacerles lo que no quieres para ti. Por eso es más fácil actuar desconsideradamente, sin respeto, sin consideración. No diré ya sin amor, sino sin hacer el mal al otro. Es la herencia biológica que teníamos, y los buscadores, pues ya tenemos eso muy superado. Y no nos conformamos solo con no hacer daño a los demás, sino que buscamos actuar con perfección, con empatía, con respeto, con cariño, con servicio, si es posible. María Fábregas dice, es cierto eso de la envidia. Yo creo que están siempre pretendiendo ser alguien y les fastidia que tú estés bien. Lo he comprobado con alguien que le pasaba esto. Sí, María, es verdad lo que dices. Les fastidia que tú seas como eres. Ojalá no fuera así. No es agradable toparte con alguien que la ha tomado contigo por ser como eres, porque sabemos perfectamente que tú no le has hecho nada para que te tome entre ceja y ceja. Yo a esa explicación que tú das, María, le añadiría como alternativa, les fastidia que tú seas como seas. Sí, seas como eres, que estés siempre bien, que estés siempre de buen humor y abierto al trato afable con los demás. Ellos no están abiertos al trato afable con los demás. Solo tienen trato afable con los que son como ellos, con los que critican, con los que todo lo ven mal. Y como tú no eres así, se notan distintos
que tú. Y quizás ocultamente por dentro se notan inferiores, porque saben que son incapaces de hacer lo que tú haces. Y por eso te tienen manía. Hay que aceptarlo. Esto es parte de la jungla y sirve para pulirte, para progresar, para avanzar, para no dejarte afectar. Porque sería muy fácil que todo el mundo fuese buscador. La vida sería una maravilla. No tendríamos prácticamente problemas. Pero si son como son, pues entonces tenemos que estar atentos para no dejarnos afectar. Y es difícil no dejarte afectar. Sobre todo si es tu jefe el que no le caes bien. Porque, por definición, los jefes suelen ser personas difíciles. Yo he tenido varios jefes y uno era un jefe estupendo. Uno. Y otro era a medias. Pero estupendo, uno. Pedro Calvo dice, inicio de los versos, el número 33, he encontrado una versión que hace mención al descanso después de las 3 primeras recomendaciones, comer, beber y ejercicio. Ya. Yo, el cuarto día, acumular vuestros textos exactos para el cuarto día, porque os voy a pedir que los pongáis en el chat, con el fin de que queden escritos. Pero los textos exactos de la traducción que habéis encontrado. El 33 dice, hay que tener medida en la alimentación, bebida y ejercicio corporal. Y dices que hace mención al descanso. A ver si yo para entonces encuentro, lo he buscado en primera instancia, pero no encuentro los versos pitagóricos en griego. Lo tengo aquí, previsiblemente en esta estantería, pero tengo que encontrarlo. O quizás en la de frente. Y quizás esté en otro sitio, porque los versos de conocimiento los he tenido mucho tiempo en la estantería, pero cuando ya he ido comprando más libros, todos los versos de maestros los subí al desván. Así que a lo mejor tengo que ir al desván, porque aquí he mirado y no los encontraba. Y entonces te pondré a responder a ver si el original dice descanso. De todas maneras, tengo que decir que yo con la traducción de estos versos pitagóricos los hice al principio, de lo primero que hice cuando aprendí griego, hace ya, pues, hacia el año entre el 92 y el 95. Entonces, era menos concienzudo a la hora de hacer traducciones y conseguí una versión en griego y traduje de esa versión. Después de la investigación sobre el libro año 303, me hubiera exigido tener 6 versiones originales de los versos pitagóricos para hacer una traducción. Pero solo la hice con uno. De forma que, pues, también mi seguridad sobre que esa versión sea la perfecta, pues tampoco la tengo. Pero por lo menos en esa versión decía todas las cosas que están aquí. Dice Tania, así que el cuarto día vendremos todos con todas las armas preparadas para poder cotejar versiones. Dice Tania, la envidia surge en los niños asociada a la carencia de aceptación derivada del favoritismo de los adultos a unos en desmedro de otros niños. Sí, puede muy bien ser así. Lo que pasa es que en los niños se entiende que les afecte mucho cómo son tratados y las comparaciones que ellos instintivamente hacen. Pero ya en mayores, pues la envidia es difícilmente justificable.
porque cada cual tiene lo que ha conseguido y no es tanto envidia de bienes como envidia de forma de ser, de la que hablamos aquí. Es envidia, el mal bicho, para mí, que tiene envidia de cómo eres tú. Luego, no tienes que hacer nada, te basta con ser así para recoger la envidia del mal bicho. Y no vamos a renunciar a nuestra forma de ser para satisfacer a un mal bicho y que se sienta a gusto. De forma que hay que sobrellevar y seguir adelante en esta jungla contando con la envidia de los malos bichos. ¿Realmente mal bicho con que tú te topes y la pueda arremeter contigo? Bueno, pues a lo mejor digamos que en la vida te vas a encontrar con 2, 3, 4 en diferentes etapas, en diferentes épocas. Y vienen de uno en uno y por tanto, pues se puede con ellos. Ya diremos alguna manera de tocar un tema si el mal bicho es tu jefe. Si el mal bicho es un compañero, un familiar, ahí aguante y no dejarse afectar. Lo que él hace son consecuencia de su escaso nivel de evolución. Todavía es muy pequeñito, no ha crecido, no ha desarrollado. Y entonces con eso debe bastar. ¿Se sabe si estos versos se enseñaban a los niños? No, no es que no se sepa, es que no se enseñaban a los niños. Incluso en una etapa muy posterior, en tiempo de los romanos, la educación a los niños no era como la de ahora, ni muchísimo menos. A los niños, en latín, se les enseñaba taceo, semper et ubique, que significa estoy callado, siempre y en todas partes. Eso es lo que se enseñaba a los niños. Nos lo enseñó el profesor del latín. Taceo, semper et ubique. Me callo, estoy callado, siempre y en todas partes. Lo que se pedía a los niños es que no molestaran al paterfamilias, al padre de la casa, que no molestara. De manera que no, María Isabel, no se enseñaba a los niños. Eso no quiere decir que hubiera algún maestro de una escuela de estas, posterior, quizás de la escuela estoica, posterior a Sócrates, o de la escéptica o pirrónica, o de la epicúrea. Pero en general no. ¿Qué decían los pitagóricos de la educación y crianza de los hijos o niños de la comunidad? No se sabe, María Isabel, no se sabe. Contento nos podemos dar con un canto en los dientes de que nos hayan pervivido los versos de oro. Que los versos de oro fue un título que se lo pusieron en la antigüedad los griegos. Es decir, que, por ejemplo, en la época helenística, en el año 200 antes del cambio de era, pues se llamaban versos de oro. Pero cómo educaban y criaban a los hijos, no se sabe. Mirando un poco a la antigüedad, los antiguos eran muy poco dedicados a los niños. Los padres no se dedicaban, el padre, la madre sí, pero el padre no se dedicaba a los hijos. El padre salía de la casa y se iba al ágora o al foro romano, ágora griega, a hablar con compañeros suyos de su misma categoría, de su mismo nivel. No se dedicaban a la crianza de los niños. Y cuando el niño tenía ya una cierta edad, pues no sé, 10, 11 años, le ponían un preceptor, un profesor particular. No recuerdo el nombre que tenía ese preceptor, pero era un preceptor, un profesor, que le enseñaba, que le educaba
y que hacía las veces de padre. Los padres, el progenitor, el padre no se dedicaba a la enseñanza de los hijos, a la cría, como a la educación. Se dedicaba la madre hasta que el chico pasaba a la responsabilidad del preceptor, que podríamos llamarle un tutor. Dice Miguel Ángel Medrano: Fernando, yo he hecho un documento en el que he colocado los ya vistos y los que van a ir viniendo. ¿Por qué los considero importantísimos repasarlo continuamente? Bueno, ya. Te refieres a los versos de oro, supongo. Bueno, asomarte. Para ti que tienes curiosidad intelectual y esencial sobre las enseñanzas del conocimiento, eh, eso es bueno. ¿Por qué? Pues por interés intelectual, y eso es positivo. No lo dejes. Sigue practicando. No sabemos a qué te puede llevar eso, pero de luego será algo positivo. Dice Julen: ¿puede ser envidia de felicidad? Bueno, no lo sé, Julen, no lo sé. Yo creo que es más análisis intelectual. Análisis intelectual. Deseo de profundizar y posiblemente en el futuro de crear algo que tenga que ver con el conocimiento. Miguel Ángel. Dice Arwen: ¿había mujeres en el grupo de alumnos? Previsiblemente no. En tiempos de Pitágoras, previsiblemente no. Porque la sociedad era tremendamente machista. Para tener mujeres que entren en el conocimiento y sean capaces de enseñar, tenemos que irnos al siglo segundo después del cambio de era. Creo que hay un ejemplo, no recuerdo el nombre, de una hija de un maestro que también fue maestra del conocimiento. Y eso quizás fue antes del cambio de era o rozando. Y luego estoy pensando en Hipatia, pero eso ya fue en el siglo segundo. De manera que las mujeres en escuelas, no, hombres, porque la sociedad era tremendamente machista y tremendamente, para nuestros ojos, tremendamente injusta, porque se aceptaba universalmente la esclavitud. Y la esclavitud no es que alguien fuese inferior, pobre, no, no. Había guerra, se tomaba una ciudad y a la gente se la llevaba como esclavos, si no los mataban. De forma que o uno salía a hacer un viaje, lo asaltaban unos bandidos, unos ladrones, y o pagaba rescate, o lo mataban, o lo vendían como esclavo. De forma que se podía pasar de ser hombre libre por una desgraciada circunstancia a ser esclavo. De forma que las circunstancias eran muy difíciles, había un machismo exacerbado, había una falta de ética y de moral y de respeto absolutas, había una inseguridad tremenda y los hombres mandaban y, por tanto, pues las mujeres no tenían cabida en las actividades de los hombres. En el foro, en el ágora, iban los hombres y hablaban de sus cosas. Y la votación era de los hombres. De forma que no hay que extrañarse que las mujeres tuviesen un papel muy poco desarrollado, muy escaso, hasta muy avanzada
la historia. Recordad, por ejemplo, para situaros, que la mujer ha tenido voto en las votaciones de políticas en el siglo XX, no antes. Antes no votaban. Eran ciudadanas de segundo orden. No podían pensar lo que los hombres podían pensar, ni podían decidir en los temas que eran de la sociedad. Eso lo decían los hombres. Siglo XX, año 1921, me parece que fue, no sé si fue en Finlandia, el primer país, y año 1931 en España. Y en esa época, todas las demás naciones occidentales. Dice Kennel, el salirse de la norma establecida es un problema para los que la exigen y para los que la acatan. Sí, sí. Lo que pasa es que me parece tú, Kennel, que te vaya a otro tema que no es forzosamente, salvo que tú lo interpretes así, el conocimiento. La norma establecida si es de ideología, en Occidente hay una cierta libertad. Si es de ideología, de comportamiento, hay una cierta libertad. Y hay gente que la exige y hay gente que la acata. Es tan amplio el panorama que planteas, que no me atrevo ni a darte la razón plenamente ni a quitártela. Lo que hablamos nosotros de las animadversiones, de los malos bichos hacia los buscadores, yo creo que se sale un poco de lo que tú planteas, porque no es que sea norma establecida ser mal bicho, es una forma de ser más amplia que la de los buscadores. Y no hay gente que exija ser mal bicho, ni hay gente que acata ser mal bicho. El ser mal bicho se es por interno, por interioridad, por forma de ser uno. Y ese es el problema para los buscadores. Lo que tú dices es una cosa más general y más amplia, y yo diría que menos grave, según a qué te estés refiriendo como norma establecida. Aquí nos referimos exclusivamente a la ética. A la ética. Dice Pedro Calvo, con este título se puede bajar un PDF, un trabajo muy interesante, los versos áureos de Pitágoras, los símbolos y el hieros logos, de Josefina Mainar. Bueno, pues efectivamente, esto es lo que el cuarto día os pediré, que traigáis textos que den origen a un enlace que sea útil para los buscadores. Esto, el cuarto día, debe haber así, de textos que luego los podemos copiar todos y luego trabajar sobre ellos. Tengo planes para que el que quiera trabajar pueda trabajar, pero los iremos viendo sucesivamente y después del cuarto día. Sería estupendo que entre el grupito de 100 o 200 personas, o quizás más, que ven estos vídeos, hubiera gente que supiera ya griego, koiné, griego antiguo. Sería estupendo. Si alguno de vosotros sabe traducir ya griego koiné, que lo diga hoy, el día próximo, el cuarto, el día que sea, y hablaremos, no ya aquí, sino en privado. Os voy a decir que mi web, mi correo, por si alguien quiere, esto es F de Fernando, Conde, Torrens, NS final, @hotmail.com. Yo siempre suelo decir que las cosas prefiero que se digan aquí porque están accesibles a todo el mundo y en los comentarios están accesibles a todo el mundo. Pero si llegamos a un tema de
personal de muy interno, muy propio, se puede utilizar también el correo electrónico. Dice Kennel, me han llegado a decir que el hecho de ser vegetariano es un problema. La hora de idear un menú para satisfacerme. Esta nimiedad se aplica a todas las acciones buenas de los buscadores. Bueno, claro, lo que pasa es que depende de tu edad, Kennel. Si tienes la mía, pues es posible que tus hijos o hijas quieran hacer un menú que te vaya bien el día de tu cumpleaños o el día que te invitan, pero mm, bueno, pues es una vez, será una vez al año o dos. Pero yo también practico lo vegetariano y cuando salgo, pues casi me olvido y me adapto a lo que haya, incluso en un restaurante. Entonces pido lo que me parece que puedo pedir, pero claro, en una casa particular, pues si hay que comer alguna cosa, un pescado, pues bueno, pues se come un pescado por mi parte. Eh, no pasa nada, no, el organismo no se resiente tremendamente porque en una comida te salgas un poco. Ahora, que no me pongan un chulete, una chuleta o un filete o un bistec de buey sangrante, porque eso no, por ahí no paso. Así que en él, pues quizás un poco de flexibilidad, ¿eh? Tra- transmite a quien proceda un poco de flexibilidad eh, que tendrás y será bien recibida. Sí, más es las acciones buenas de los buscadores, lo que provoca la forma de ser. No hace falta que te vean un mal bicho, no hace falta que te vea hacer obras buenas. Ya se da cuenta por tu forma de ser, por cómo tratas a los demás, ya se da cuenta de que tú no eres como él y que él no es capaz de hacer lo que tú haces. Y para mí que de ahí nace la envidia. Yo con mis canas he sufrido mucho estas envidias de personas que no estaban más que en el nivel 1 o nivel 2. Pero se sobrevive, se sobrevive. María José González Moralejo dice, durante siglos las mujeres hemos sido consideradas una especie a medio camino entre el hombre y los, y los animales de compañía. Y eso sigue en el inconsciente colectivo y da lugar a extremismos feministas. Sí, es muy cierto. Yo estoy avergonzado del comportamiento de los varones hacia las hembras en el pasado y en el presente, en muchos casos también. En los casos de maltrato psicológico, y ya no digamos en el maltrato físico, que se da hoy en día. Y eso que ya os he dicho que España es el país del mundo que menos mujeres mueren asesinadas por sus parejas o exparejas. Eso hay trabajo hecho en algún sitio. Yo creo que, no estoy seguro si en Sofía Oríginas diría, en el camino en Sofía Oríginas, muy al final. Es vergonzoso, es vergonzoso el trato que los varones han dado a las féminas, porque en la antigüedad, pero en el paleolítico, ¿eh? El que aportaba el alimento para la tribu era el hombre, el que cazaba era el hombre, y por tanto eso le daba una prerrogativa porque la tribu vivía gracias a los hombres que cazaban. Y eso dejó de ser así en el neolítico, cuando ya el hombre se sentó y cultivó la tierra, el hombre y la mujer. Pero en el neolítico fue, pues creo que era el año, no estoy seguro, 7000 antes del cambio de era, y han pasado ya 9000 años. Entonces ya era hora de que esa superioridad, digamos así, del hombre proporcionando comida a la familia, a la tribu, pues se olvidara porque eso ya era cosa de muy del pasado. Pero sí, es cierto, la mujer ha sido considerada como un hombre a medio hacer, por decirlo de alguna forma un poco gráfica. Solo válida para las labores de la casa. Y
incluso en mi generación, os puedo decir que de Madrid para arriba las chicas estudiaban carreras, pero de Madrid para abajo estudiaban mucho menos. Los trabajos estaban ocupados por hombres. No había camareras en los bares, había camareros. Y en los bancos había oficiales varones, con alguna excepción, pero en general trabajaban los hombres. La mujer se quedaba en casa o estudiaba alguna cosa de como mecanografía o corte y confección. Así que sí, María José, estoy de acuerdo contigo. Y sobre los extremismos feministas, creo que los extremismos no se deben a que haya sido malo el comportamiento de los varones, sino a intereses modernos de otro tipo. Dice Hernán Torres, yo radico en Escandinavia. Aquí casi ya no existe el machismo. ¿Es por el nivel alto de vida? No me atrevo a decir que sea por nivel alto de vida. Yo diría que es por el nivel de educación que se han conseguido dar los escandinavos. Yo he viajado por allá, por Suecia, y le tengo un gran cariño y una gran admiración y un gran respeto a la forma de ser de los suecos, que es lo que yo conozco. Noruega no conozco y Finlandia tampoco, pero sí conozco Suecia, casi de la mitad para abajo, desde Malmö hasta Norrköping. Y me admiró, cuando estuve allá, el año 75 y 76 y 77, me admiró. Y yo no diría que es por el nivel alto de vida, sino por un nivel alto de educación. Se han dado los gobernantes, las universidades, los intelectuales, han conseguido sacar lo mejor del ser humano en aquellas tierras. Y también creo que puede deberse a la sensación de aislamiento que hay allá, tanto por el clima como por la lengua. Entonces ha pasado algo parecido a lo que pasó en Grecia con las polis. En la polis, la ciudad griega, estaban aislados. Una polis, otra polis, y cada polis era independiente y se organizaba ella misma. Y en muchas de ellas, no en todas, triunfó la democracia. En una época en que las tiranías y los déspotas eran muy frecuentes. De forma que yo equipararía a los países escandinavos, incluida Finlandia, y a lo mejor Dinamarca, la Dinamarca de antes, no la de ahora, con la Grecia de tiempo anterior a Alejandro Magno, anterior al año 250, para coger también a su padre Filipo. Y entonces, esa sensación de aislamiento ha provocado que ellos se den buenas leyes y se den buenas costumbres y sean avanzados respecto al resto de países que han estado más revueltos. No creo que sea alto nivel de vida. El alto nivel de vida más puede ser ligado a riqueza en el subsuelo o o encima de la tierra por efecto del clima y de los pocos habitantes, de la poca población. Pero tampoco soy experto en esto, Hernán, ¿eh? O sea que no, mi respuesta no tiene mucha fuerza. Prefiero tener fuerza en los temas de conocimiento. Bien, amigos, pues esto es lo que tenemos por hoy. El próximo día terminaremos los versos pitagóricos y al siguiente hablaremos de traducciones, de forma que el que quiera empezar ya a trabajar, preparar cosas interesantes que veáis, enlaces, porque mejor que explicarlo aquí, que tenemos un tiempo limitado, será dejar enlaces para poderlo trabajar luego cada uno. Dice María Isabel, ¿cuáles serían los dioses que consideraban los pitagóricos que se mencionan en los versos? No, no hay dioses, María Isabel. El 1, el primer versículo, establece al Dios inmortal y más alto como fundamento.
Solo hay un Dios para los pitagóricos, el Dios inmortal y más alto como fundamento, el que ha dado a todos los humanos la semilla, la esencia de su propia perfección. No hay dioses, hay el más alto Dios inmortal. Solo hay un Dios. Y dice María José González Moralejo. Eso es para María Isabel. Y esta discriminación fue empujada por la Iglesia. Éramos las que solo servíamos para traer hijos al mundo y servir a los hombres. Yo eso lo he vivido cuando estudiaba en el colegio y en la facultad. Sí, sí. La discriminación era general y la Iglesia ha participado de lo que era predominante. Digamos que ha estado siempre con los que ganaban la batalla. Y por eso están ahora así. Y se les va la gente. La habrá superado, María José. La habrá superado muy bien. Bueno, pues entonces son las 9. El próximo día veremos los últimos versos pitagóricos, versos de oro. Hasta entonces, amigos. No, María Isabel, no de dioses inmortales. Tu versión. Hablaremos el cuarto día de versiones mal traducidas, salvo que haya el artículo primero, el verso primero dice, establece al Dios inmortal y más alto. Y no habla de dioses. Tu versión. La discutiremos el próximo día. Venga, hasta entonces a todos.